Primer participante a quien sí tenemos presencialmente es Vladimir Bendixen y bueno, él además de ser músico y quien también ha orquestado parte de la presentación de música y danza, es investigador independiente y nos va a presentar Himno a la diosa mesopotámica Nikal hacia una erótica en la percepción de lo sagrado. Entonces, muchas gracias, Vladimir, y te doy la palabra. Gracias. En el principio fue la danza. La danza como un acto de culto desde el gesto sagrado. Gesto que se presenta en posturas y actitudes de vínculo hacia lo divino, a lo digno de alabanza y gratitud, digno de gozo y regocijo mediante cantos, música y danza. Estos tres elementos provienen de una misma semilla y coexisten desde el impulso creador originario, que es la palabra. Tanto las religiones monoteístas como las de origen politeísta convergen en que la palabra es un acto sagrado que fue revelado. Las sílabas sagradas se pronunciaron desde una dimensión sonora y posteriormente desde una dimensión musical. El canto fue concebido en la antigüedad como música. Esta llevaría el mensaje de una lírica alabatoria en forma de loas, alabanzas, planctus, lamentaciones e himnos, etc. Su labor primaria consistía en manifestar el vínculo ritual del orden cósmico o visión del mundo desde lo humano a lo divino, dentro y fuera de los templos edificados para sus dioses y diosas. Si el elemento invocatorio residía en la palabra cantada, el canto es la representación del gesto de la palabra, y ese gesto no está solo en las cuerdas vocales, sino en todo el cuerpo. Es ahí donde el gesto sagrado y la actitud ritual desenvuelven el movimiento discursivo de la danza. La manifestación humana de reverencia y exaltación a sus dioses está en la danza. Desde su mitopoiesis o creación de sus mitos, particularmente hacia múltiples concepciones sobre la creación de la vida y la muerte, etc. Y así se encuentra representada en dibujos sobre cerámicas, frescos, altos relieves, esculturas y para nuestro caso de estudio también en sellos cilíndricos de carácter mágico. Tratar de comprender el gesto ritual a partir de la iconografía que nos presenta la historia del arte es una labor que le compete a la hermenéutica del gesto. La gesticulación del cuerpo a través de las manos, brazos, piernas y cabeza, son en sí un lenguaje que en los ritos sumerios tenía una finalidad tanto apotropaica o protectora contra los espíritus negativos o destructivos, como encantatoria, tal vez para adentrarse o comunicarse con la fuerza de los dioses y astros que los representaban, los planetas, sus séquitos y ejércitos protectores que se interpretaron como constelaciones. Recordemos que los dioses estarán siempre en un constante conflicto de poder y se polarizarán los astros, convirtiéndose en fuerzas benignas o malignas. Posteriormente se les representará como seres alados y bajo el filtro de las religiones del libro se asentarán en el imaginario colectivo como ángeles y demonios. Se narrarán las batallas celestes y se registrará desde la invención de la escritura cuneiforme una visión de su cosmogonía mediante el registro documentado por sacerdotes sagrados y amanuenses de los templos y palacios mesopotámicos. Cito al sumeriólogo Samuel Kramer. Los escribas y los letrados sumerios modificaron y perfeccionaron poco a poco la técnica de su escritura, hasta tal punto que ésta perdió su carácter de pictografía y de jeroglífico para transformarse en un sistema perfectamente capaz de traducir ya no únicamente las imágenes, sino los sonidos de la lengua. Cierro cita. El desarrollo del entramado discursivo del pensamiento mítico, simbólico, en vías de una conformación del lenguaje escrito,
Comenzará hacia el cuarto milenio antes de la era común, con signos trazados en un soporte de barro cosido en tablillas, sobre las cuales el agudo y preciso cálamo del escriba dejará su impronta en forma de pictogramas. Hablamos aquí de una cosmovisión oral que se estructurará mediante la representación escrita. En esta representación quedará implícito el imaginario de la naturaleza desde las asociaciones cosmogónicas que definen a cada cultura en relación a su flora, fauna, ciclo agrícola, observaciones astronómicas, elaboración de calendarios, la guerra, el comercio, etc. A partir del pictograma, existirán diversas etapas evolutivas y abstracciones de dichos signos hasta conformarse la escritura cuneiforme, la cual, con el paso del tiempo, dejará de representar solo conceptos o palabras y adquirirá un valor silábico, que es un paso anterior a la conformación del alfabeto. Pero esto no sucederá en Mesopotamia hasta la cultura fenicia, fundada hacia 1200 a.C. Cito de nuevo a Kramer. Había escribas subalternos y escribas de alta categoría, escribas adscritos al servicio del rey y escribas al servicio de los templos. Durante este proceso de transformación, simplificación y reordenamiento de las ideas escritas, encontramos una tablilla única y completa en la cual, al ser descifrada, fueron encontradas tanto las palabras de alabanza ritual hacia una diosa lunar, como cifras numéricas en renglones inferiores. Dicho hallazgo representa el grado más elevado de abstracción lingüística que puede concebirse en la antigüedad. Documentar la palabra, aunada a una escritura musical o proto-musical, 2400 años antes de la aparición del tetragrama, a inicios del siglo XI, el pentagrama y la escritura neumática para representar el valor de las notas y la posición del sonido en el espacio, circa siglo XIV, XV, y de la escritura polifónica hasta la notación musical moderna. En 1955 fue publicado un artículo titulado Le Palais Royal d'Ugarit, texte acadien et Ugarit des archives Est, Ouest et Central, por el arqueólogo francés Emmanuel Laroche, en el cual describe el contenido de las tablillas encontradas durante sus excavaciones en el Palacio Real de Ugarit, en la ciudad de Ras Sambra, actual Siria. En 1974, la doctora Anne Drafford Kilmer publica The Cult Sung with Music from Ancient Ugarit, Another Interpretation, en el cual reconoce que la tablilla denominada por Laroche como H6 existían índices comprobables de una tablatura musical. Este ensayo tomará en cuenta nuevos descubrimientos fundamentales para la comprensión del himno, específicamente la tablilla de Sipar, la cual contenía información sobre teoría musical, el nombre de las notas y las cuerdas, las relaciones numéricas de intervalos y escalas musicales utilizadas por los instrumentos con los que se acompañaban los cantos e himnos sumerios y acadios de la antigua Mesopotamia. En este caso, un instrumento de cuerda pulsada llamado kinur, semejante a una lira arcaica. Fue la doctora Kilmer quien pudo descifrar el sistema musical de la tablilla H6, datándola aproximadamente entre 1400 y 1200 a.C., correspondiente a la época de esplendor del reino cananita de Ugarit, hacia 1450 a.C. Este hallazgo para la arqueomusicología fue escrito para la diosa Nikal. Su equivalente sumerio es Ningal, Nikalu en ugarítico. Nikalwalb es su nombre completo y se traduce como diosa de los huertos, gran dama, diosa de los frutos o simplemente la fructífera. Fue alabada en Ugarit, Canaán y posteriormente en Fenicia. Está relacionada con el culto a figuras lunares asociadas con la fertilidad. Se encuentra como supervivencia de su uso en la palabra hebrea ev, que significa raíz, brote o simiente, palabra que aparece en Cantares 6:11. Cito: descendí al huerto de los nogales,
para ver el verdor del valle, para ver si había retoñado, si los granados habían florecido. Nical es la hija del dios cananeo Hirjibi, rey del verano y esposa del dios lunar hurrita Yakrit. Y en su versión sumeria, como Ningal, es la madre de la diosa del amor Inanna o Ishtar, que abordaremos más tarde. En el texto ugarita, Nikal y las Kathirat se le asocia con las parteras divinas, que se representan con la imagen de las golondrinas por encontrarse siempre juntas. Un fragmento de este texto dice: las hijas de la luna creciente, como las golondrinas en el arte del placer y la concepción. Cierro cita. Su labor principal, más allá del placer, era procurar la fertilidad, el bienestar de las mujeres embarazadas y la gestación y el cuidado alimenticio de los recién nacidos. En resumen, procurar la continuidad de la vida. Si bien esta canción de culto, como nos menciona Kilmer, compuesta por el escriba sagrado Hammurapi, puede denominarse un himno, es importante conocer la interpretación y traducción del texto lírico para cuestionarnos la idea desde la cual fue escrita, y en donde podemos reconocer que en realidad se trata de una salutación o plegaria invocatoria a una diosa matricial, que propone, mediante una forma musical y gestual de comunicación con lo divino, a manera de oración, un ofrecimiento y alabanza petitorias desde lo horizontal terrenal a lo vertical celeste. Cito a Platón, Leyes 700b. Los himnos son plegarias a los dioses, eukai pros teus, o el canto de himnos y alabanzas, himnoid theon kai encomia. Es aquí donde encontramos que la concepción de la imagen de la fertilidad en la antigua Mesopotamia nada tiene que ver con la pulcritud y ocultamiento del cuerpo femenino desde la cristianidad. En todas las representaciones conocidas de la diosa Nikal, ella aparece plenamente desnuda, sin el velo posterior de una caracterización femenina culpable de mostrarse. Son múltiples las referencias que asocian el culto de las diosas lunares a la hierrogamia o matrimonio entre dioses, inclusive a la prostitución sagrada, como se narran desde Heródoto. La propia hija de Nikal, la diosa Inanna, quien representará ya no solo la fertilidad, sino también se consumará como una diosa cargada de deseo sexual, que llevará a su lecho a su amado para comulgar o entregarle el don de la completitud, también a sus adeptos, mediante sacerdotisas y damas de la realeza que no necesariamente trabajaban en los templos, sino que acudían para ofrecer su cuerpo y perpetuar los ritos sagrados, como avatares de la presencia de la diosa lunar, como custodias de los sagrados me, que son los gestos de comunicación mesopotámica con lo divino. Cito: cuando Inanna toma los me, la forma sagrada de las cosas, asume su papel destinado. Y su fuerza espiritual se desplaza del salvaje, impredecible corazón al ojo que todo lo sabe y todo lo ve. Así también los animales, la gente, los dioses que están gobernados por sus instintos incontrolables, van ante su reina para descubrir su propia forma y destino. Lo que descubren es la experiencia de estar ligados al ojo de la interior luz de su diosa, la increíble energía de la turbulenta diosa llevada ahora a un orden social. Emana con tal luminosidad e intensidad que la gente queda cautivada y es elevada a un estado de mayor luz. El impulso espiritual se estabiliza en las muchas formas de expresión, de vocaciones específicas a tales búsquedas abstractas como la verdad o el arte de la bondad, ofrecidas en los sagrados me. Para ejemplificar desde la literatura este vínculo sagrado, quiero presentar 6 pequeños fragmentos de uno de los poemas traducidos por la doctora Elsa Cross, La alegría sumeria, el rito del matrimonio sagrado, del libro Inanna, reina del cielo y de la tierra, Wolfstein y Kramer. La gente limpia los juncos con aromático aceite de cedro.
Arreglan los juncos para el lecho. Extienden una sábana nupcial sobre el lecho. Una sábana para regocijar el corazón. Una sábana nupcial para endulzar el regazo. Una sábana nupcial para Inanna y Dumuzi. La reina baña su regazo sagrado. Inanna se baña para el regazo sagrado de Dumuzi. Ella se lava con jabón. Ella rocía aceite de cedro aromático en el suelo. El rey va con la cabeza en alto hacia la entraña sagrada. Dumuzi va con la cabeza en alto a la entraña sagrada de Inanna. Él yace a su lado en el lecho, la acaricia con ternura, murmurando palabras de amor. Oh, mi joya sagrada, oh, mi Inanna preciosa. Después que él entra en su vulva sagrada, haciendo que la reina se regocije, Inanna lo acerca a ella y murmura, oh, Dumuzi, tú eres en verdad mi amor. Los músicos tocan para la reina, tocan el fuerte instrumento que ahoga a la tormenta del sur, tocan el dulce instrumento algar, el ornamento de palacio, tocan el instrumento que da alegría a toda la gente, tocan para Inanna canciones que regocijan el corazón. Mi señora mira con dulce asombro desde el cielo, el pueblo de Sumeria desfila ante la sagrada Inanna. La señora que asciende a los cielos, Inanna está radiante, poderosa, majestuosa, radiante y siempre joven. A ti, Inanna, yo te canto. Imposible no recordar los versos del Cantar de los Cantares, que son una clara referencia de erotismo sagrado en el texto bíblico. Cito: yo dormía, pero mi corazón velaba. Oía a mi amado llamarme: ábreme, amada mía, compañera mía, paloma mía, perfecta, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos del sereno de la noche. Ya me he quitado el vestido, ¿cómo ponérmelo de nuevo? Ya me he lavado los pies, ¿cómo volver a ensuciarlos? Mi amado metió la mano por la abertura y mis entrañas se conmovieron por él. Me levanté para abrir a mi amado, mis manos goteando mirra, mis dedos mirra fluida sobre el pomo de la cerradura. Abrí a mi amado, pero mi amado se había marchado, se había ido, y mi alma se fue tras él. Por increíble que a la fecha parezca, siguen existiendo interpretaciones que imponen la noción de la amada como iglesia o pueblo, y al amado como Dios. ¿Desde qué abismo nos deja caer esta perversión de origen político que le costó incluso la cárcel a Fray Luis de León para que pueda ser enterrado todo ápice de deseo y posible erotismo en dicha concepción? Retomemos entonces nuestro himno en cuestión desde la perspectiva analizada sobre la relación hierogámica que vincula al acto sexual como forma y fuente de conocimiento divino. Un colaborador de la doctora Kilmer hizo la traducción más reciente del himno a la diosa Nikal en el año 2000, Theo Crispin, que a continuación leeremos. Para quienes te ofrendan, preparen 2 hogazas de pan en sus bandejas, cuando se haga el sacrificio frente a ella. Ellos han alzado sacrificios para bienestar y fortuna, con el símbolo de la espada de plata al lado derecho de tu trono los he ofrecido. Nulificaré sus faltas sin cubrirlas ni negarlas. Los traeré hacia ti para tu agrado. Tú amas a quienes acuden a ti para ser reconciliados. He venido a ponerlos frente a ti y llevarlos al ritual de la reconciliación. Te honraré en tu pedestal. Es Nikal quien les dará fuerza. Ella hace que los esposos tengan hijos. Ella deja que nazcan para sus padres. El procreador gritará en lo alto: ella no ha dado luz a un hijo. ¿Por qué, siendo esposa verdadera, no he concebido hijos para ti? Confío en que este ensayo pueda adentrarnos al estudio interdisciplinar del mito desde una hipótesis hermenéutica realizada sobre investigaciones de carácter paleomusicológico. Cito a Kramer: no es ninguna exageración decir que la recuperación y la restauración de esta antiquísima literatura caída en el olvido se nos revelará como una de las contribuciones mayores de nuestro siglo al conocimiento del hombre.
Por último, retomando el epígrafe de Pitágoras en cuanto a que si la materia física es música solidificada, el cuerpo humano es asimismo materia orgánica solidificada. Esta debe contener también en su constitución una especie de edificación interna, como un templo sostenido por costillas, como las nervaduras sostienen una bóveda. Y en esta metáfora, que protegen el influjo del aire que recibe y condensan su exhalación sonora, su voz armónica, como un órgano dentro de una capilla, desde el cual pueden pronunciarse las palabras sagradas y las sílabas que en algún momento de la historia del mito fueron emanadas por el gesto y la danza misma de la creación. Todos los elementos de esta investigación nos acercan a la presencia de una actitud gestual de alabanza, de reverencia personal y colectiva, manifestada y exaltada en regocijo hacia el recipiente directo de la prolongación de la vida, que es la mujer, y su simbolización desde la fertilidad de los huertos, siendo el arte, la filosofía, la historia, la arqueología, la antropología, la lingüística y la musicología, algunas de las vías de conocimiento que nos permiten compenetrar el sentido hermenéutico del gesto, la música y la palabra, que ahonda e hilvana la historia de las ideas hacia una posible resignificación ritual de la cultura sumeria. En el principio fue la danza, imagen, ritmo y sentido que incorporaron desde el gesto la presencia y comportamiento de sus dioses. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir, por esta interesante y envolvente ponencia. Pues bueno, vamos a dar paso a la segunda participante. Es la profesora Soa Alonso Fernández de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a nada más a esperar que nos hagan aquí la conexión y no sé si, Soa, vas a compartir pantalla. Entonces, sí. Si queréis puedo empezar a hacer ya... Espera, todavía no te escuchamos, creo que va a bajar el técnico y ahora... Bueno, pues querría comenzar expresando mi gratitud a la doctora Liberta Paredes y por supuesto al Instituto de Investigaciones Filológicas allá en la UNAM. Nosotros estamos aquí en la UAM, eso es la UNAM. Nos une este nombre y me habría encantado desde luego poder estar allí con todos ustedes. Sin embargo, bueno, la vida es muy complicada a estas alturas del curso, así que voy a intentar ser breve y ser lo más elocuente posible. También tengo que agradecerles el hecho de que hayan querido dedicar toda una sesión como esta, ¿no?, en donde nos ocupamos de danzas que se salen del arco cronológico del Siglo de Oro, con una contribución como la que acabamos de escuchar, con las divinidades de Mesopotamia y otra como la mía dedicada a la literatura latina, también la siguiente a la literatura griega. Y es que efectivamente el mundo antiguo nos ofrece un contexto extraordinario para examinar el fenómeno de la danza, ¿no? El fenómeno de la danza desde esta perspectiva pluridisciplinar, en donde las imbricaciones del arte, la literatura, lo social, la religión, el cuerpo, están expuestas de una forma más que manifiesta, ¿no? Nosotros en los estudios del mundo clásico de la antigua Grecia y de la antigua Roma hemos aprendido mucho metodológicamente de los estudios que se han hecho de las danzas de los siglos XV, XVI y XVII, puesto que son ustedes muy afortunados con esas fuentes maravillosas, pero creo que nosotros también. Y realmente en los últimos años hemos podido vivir un boom, yo diría, de las investigaciones en el ámbito de la danza en el mundo antiguo, ¿no? Estoy hablando casi de la última década. En esta diapositiva he incluido algunos títulos que ya se pueden considerar clásicos, pero es cierto que desde el llamado giro performativo en las artes, bueno, en las humanidades en general, las investigaciones que se centran
en el estudio de la danza, de la coreografía, del movimiento del cuerpo en Grecia, pero también en Roma, son muchas, ¿no? Son muchas y claro, es porque, como decía yo antes, las fuentes son numerosísimas. Todos tenemos en mente la gran cantidad de frisos, de relieves, de vasijas que el arte nos ha dejado, la cultura visual, pero también la literatura, la filosofía, todas las metáforas que se emplean. La danza está incluso en el lenguaje del día a día, en el antiguo griego y en el latín, ¿no? De la misma manera también ha sido una institución tan esencial para conocer la cultura de la Grecia arcaica y clásica como es el coro griego, la que nos ha permitido ahondar en estas investigaciones, ¿no? Una institución, el coro, coros en griego antiguo quiere decir pista de baile, pero también baile y grupo de bailarines, ¿no? Es el coro como una institución cívica, religiosa, política, es decir, íntimamente vinculada a la vida de no una polis, sino de las distintas polis, lo que nos ha permitido, yo decía antes, adentrarnos en este mundo, ¿no? Y con el coro, las manifestaciones que surgen de este coro, es decir, la llamada joreia, ¿no? La unión indisoluble de poesía, música y danza que tenemos de los siglos 8, 7 en adelante, ¿no? Hasta la época clásica. También hemos tenido para el estudio del mundo de las danzas en el mundo griego, sobre todo, el filtro de los bailarines, sobre todo de la danza moderna en el siglo XX, ¿no? Bailarinas como Isadora Duncan o Nijinsky, que sintieron una atracción y una inspiración clarísima por estas manifestaciones, estas fuentes, estas imágenes, estas lecturas de las que yo vengo hablando y que les han inspirado a su vez para creaciones que hoy en día, de nuevo, voy a utilizar otra vez este adjetivo de clásicos, no son clásicos ya para nosotros. Para el contexto en concreto de Roma, hemos tenido que esperar algo más para que la investigación se haya puesto en marcha, ¿no? Son varias razones las que podríamos alegar en este momento. Quizás las danzas de las que tenemos datos o información no son tan perfectas, tan elevadas o más bien tan sublimadas por la tradición, ¿no? Como ocurre con el coro griego. No ha habido tampoco un interés antropológico por parte de la etnología de estudiar este tipo de danzas, muy vinculadas a una cultura patriarcal como la de Roma. Pero también, igual que veíamos en el caso de Grecia, la mirada, el filtro de los bailarines del siglo XX, es cierto que este tipo de coreografías, de lo que yo llamo coreografías del Estado, muchas veces las procesiones del triunfo, de los cortejos fúnebres, de los juegos, del circo, ¿no? Han vivido una seria apropiación por parte de los totalitarismos, sobre todo de nuevo en el siglo XX, ¿no? Algo que quizá nos haya echado un poco para atrás a la hora de aproximarnos a ellas, de interesarnos por ellas, pero es que el mundo romano también tiene mucho que ofrecer en múltiples variantes, ¿no? En los últimos años, insisto, se han publicado un importantísimo número de trabajos en este ámbito. Aquí he recogido bibliografía esencialmente redactada en inglés, ¿no? Porque es en el ámbito anglosajón donde más inclinación ha habido hacia estos intereses. Y este tipo de investigaciones, bueno, se han centrado por un lado en un fenómeno que había pasado de puntillas hasta finales del siglo XX, que es el de la llamada pantomima de época imperial, un tipo de danza mimética, un tipo de danza teatral en donde un solo bailarín ataviado con una máscara muda interpretaba a todos los personajes de un mito tomado generalmente del repertorio de la tragedia griega, ¿no? Pero junto con la pantomima, que realmente tuvo una actividad enorme y con muchísima repercusión
en época imperial romana. Yo he querido destacar aquí trabajos que se centran en otros aspectos de las danzas de Roma, aspectos más generales que tienen que ver con la religión, con el banquete, con el día a día, con la consideración moral, como igual un poco la especialidad que yo he venido desarrollando, ¿no? Pero también trabajos que analizan la imbricación de danza y literatura en la poesía, sobre todo en la poesía latina, ¿no? Y esa imbricación tremendamente connotada por la cultura griega. Sobre todo, este tipo de literatura comienza en época de Augusto, ¿no? En el Principado de Augusto. Famosísimo es el libro de Sanker que se llama El poder de las imágenes en época de Augusto, ¿no? Y que ya nos pone de manifiesto la importancia de la utilización de las imágenes por parte del princeps, pero también esta época destaca esencialmente por el círculo de mecenas, por los poetas, Virgilio, Propercio, Horacio, por la revitalización de la literatura y la mirada a Grecia, no solo en el arte ni en la arquitectura, sino también en la poesía, ¿no? En este sentido, la época de Augusto es esencial, puesto que esencial para la danza, quiero decir, puesto que nos da, en primer lugar, los primeros testimonios de pantomimas de las que yo estaba hablando. Es interesantísimo, puesto que sabemos que Ovidio, tan solo unos años después de lo que esta recreación del siglo XIX estaría representando, el propio Ovidio dice que sus poemas han sido bailados, ¿no? Para la pantomima tenemos muchísima información en los textos de época augusta, pero también la danza en un ámbito diferente que no está circunscrita estrictamente al ámbito teatral. Estoy hablando, por ejemplo, de una inscripción como esta, el acta que conmemora los Juegos Seculares que Augusto decide celebrar para simbolizar una nueva era, y en donde se nos dice que un coro al estilo griego, ¿no? Un coro de jóvenes doncellas y de jóvenes muchachos bailan y cantan en honor a Apolo y pronuncian un himno en honor a Apolo, un himno que ha sido compuesto por el propio Horacio, ¿no? Entonces, de pronto nos encontramos en época de Augusto esta reutilización del legado helénico, de lo griego, no solo en arte, no solo en literatura, sino de pronto también en la performance, en la actuación de unos jóvenes que en un entorno ritual tremendamente romano, entonan un himno y lo bailan al estilo griego, ¿no? No soy yo la persona que más ha estudiado este fenómeno, sino mi colega Lauren Curtis de la Universidad de Bard College en Estados Unidos, que tiene un libro tremendamente recomendable y que nos ayuda a entender hasta qué punto los poetas de esta época se sirven de la danza para escribir su poesía, para repensar su poesía y para, de alguna manera, reimaginar coros griegos a través de sus propias palabras. De pronto el texto se vuelve performado casi de alguna manera, las imágenes cobran vida y la utilización de los poetas de estos coros, ¿no? Les sirven para hablar de la inspiración poética, les sirven para hablar de la relación de las impresiones literarias, ¿no? del poeta con el cuerpo de su amada, entre otras cosas, ¿no? Hay múltiples posibilidades para este tópico literario que, tal y como ha demostrado la profesora Curtis, se vuelve muy habitual en la poesía de época augusta. Lauren Curtis ha trabajado sobre todo en la poesía de Propercio, de Virgilio y de Horacio, en la utilización de cómo Propercio, por ejemplo, caracteriza a su amada como el líder del coro y pone de manifiesto su participación sobre el resto de las participantes de un coro, ¿no? Pero Propercio también usa como una involucración consciente de la amada en una danza pública, cuando él quiere expresar, por ejemplo, su propia desesperación erótica, ¿no? Hay múltiples contextos en donde podemos hablar.
Para Propercio diríamos además, el cuerpo de Cintia, el cuerpo de su amada, el cuerpo de la que ha venido siendo llamada la Doctapuela, es no solo inspirador de su poesía, no solo el receptáculo de su poesía, sino que también a veces es el propio corpus poético, ¿no? Corpus en latín, el cuerpo de la amada y el corpus de su propia, o sea, su propia obra, ¿no? De manera que esta mujer, esta amada, este personaje femenino que se diluye entre la ficción y la realidad, adquirido para un poeta como Propercio, en la elegía amorosa de época augustea, una dimensión interesantísima para tener en cuenta, ¿no? La Doctapuela es un personaje que, según la estudiosa Sharon James, es más genérica y menos biográfica como personaje poético, ¿no? Entonces, es una mujer que entiende de música, que entiende de literatura, que entiende de danza, no solamente es capaz de valorarlo, sino que además lo puede poner en práctica, ¿no? De manera que su propio cuerpo, este cuerpo que canta y que baila, se vuelve un vehículo para significados culturales, ¿no? Pero también como un generador de significados propios, ¿no? ¿Y qué tipo de significados son esos? ¿Qué tipo de conocimiento puede estar generando un cuerpo como el de la Doctapuela, la niña, la muchacha sabia, ¿no? Pues es de ello de lo que yo he venido a hablar un poco en los brevísimos minutos que me quedan, ¿no? Hablábamos de ingenio, hablábamos de conocimiento del cuerpo, hablábamos de agencia casi, ¿no? De interacción social a través de la danza. Y esto se ve muy bien en el caso, por ejemplo, del poeta Ovidio, ¿no? En donde hay una serie de textos en donde esta Doctapuela, esta muchacha sabia, ¿no? De pronto tiene unos intereses propios que a mí me parece que nos ayudan a entender una perspectiva con muchísimas capas, ¿no? De género, de política, incluso de metapoética y de intertexto, ¿no? El cuerpo poético de la amada emerge en el caso de Ovidio como una muestra de admiración intelectual, más allá de todo lo que nosotros podamos leer a primera vista. Obviamente es un cuerpo objeto de la mirada masculina, es un cuerpo sexualizado, pero es un cuerpo que también sabe lo que puede hacer con sus movimientos sexualizados. Y es ahí, en esta complejidad, en donde a mí me gusta moverme, ¿no? Yo he traído únicamente, puesto que esto es brevísimo, un fragmentito de Amores 2.4, ¿no? Y una traducción que ni siquiera es mía, para poder entender a qué me refiero yo con este cuerpo de la Doctapuela, a qué me refiero yo con esta utilización ingeniosa de la danza, que al mismo tiempo genera agencia y una especie de poder intelectual muy claro, ¿no? Leo la traducción en castellano para pasar al texto latino inmediatamente. Dice la traducción de Francisco Socas del año 91. Está describiendo varias mujeres, de hecho, varias mujeres a las que el poeta está admirando, ¿no? Y dice, una que camina balanceándose, que camina suavemente, ¿no? Cautiva con su meneo, otra es embarada. Muy bien, al contacto de un hombre tal vez se irá ablandando, porque canta dulcemente esta y cambia el tono con mucha soltura. Querría yo entre canciones haberle robado unos besos. Esta recorre con diestro pulgar lastimeras cuerdas. ¿Quién no se enamoraría de manos tan sabias? Aquella agrada con sus ademanes y mueve acompasados brazos y con blanda destreza remece su tierna cintura. Por no decir a mí que cualquier cosa me solivianta, pon delante de ella un Hipólito, un Príapo se volverá. Bien, en este caso Ovidio enfatiza las conexiones entre el cuerpo de la Puela, de la Doctapuela, y su propia poesía amorosa, la de él como poeta, ¿no? Utilizando un lenguaje estilístico, elegíaco, ¿no? Que dibuja a su amada, al cuerpo de su amada y a su comportamiento de una manera casi como que caracterizaría un vocabulario que está caracterizando a su propia poesía, ¿no? Esto no lo he dicho yo, la primera lo ha dicho la especialista Alison Keith, que observa que en este pasaje la Doctapuela baila y sus pasos
se convierten en una referencia para el metro del poeta, ¿no? Cuando dice que camina, que avanza de manera suave. El término molis es un término habitual para definir el tipo de poesía, una poesía suave como la elegía, opuesta a la dura épica, ¿no? del poeta Virgilio, entre otros, ¿no? Dura por la guerra, dura por la temática, mientras que la elegía es amorosa, es molis, es suave, ¿no? Alison Keys nos dice que esta danza tiene además un movimiento rítmico, ¿no? que abraza las propiedades típicas del dístico elegíaco, un hexámetro y un pentámetro, un hexámetro y un pentámetro, ¿no? Un pentámetro que siempre se va a quedar un poco cojo, como en una pequeña anacrusa, ¿no? 3 veces leemos en estos textos, como pueden comprobar, el adjetivo molis, ¿no? Moliter en adverbio, molior en el grado comparativo, ¿no? Referido tanto a ella, a la amada, como a su propio arte. Pero es que también tenemos este latus, tenerum latus, ¿no? Su blando costado, que de alguna manera nos enseña cómo la belleza, las formas de la danza y del cuerpo de la propia puela definen al género poético que está poniendo en práctica el propio Ovidio, ¿no? La poesía amorosa de Ovidio. Esto nos lo dice Alison Keys, pero podemos ir más allá. Y podemos destacar cómo Ovidio se refiere a las habilidades artísticas de todas estas muchachas, ¿no? Como canales a través de los cuales pueden poner en práctica su conocimiento personal. Términos específicos como flectic, que quiere decir que ella modula, o numerosa, ¿no? Rítmica, o incluso ab arte, de acuerdo a un arte. Están aquí combinados con adjetivos que denotan la técnica refinada de estas artistas, ¿no? Facillima, habili, doctas, que son sus manos, ¿no? Sabias manos. Este tipo de conocimiento, de alguna manera, le permite a la docta puela controlar su interacción sexual con el poeta. De alguna manera, el nombre que Ovidio utiliza para referir a la actuación de la puela es arte, es un sustantivo que está ahí destacado, ¿no? Y es un sustantivo que puede de alguna manera transmitirnos las connotaciones específicas de una danza depurada técnicamente, pero que además de apuntar a una cierta técnica coreográfica, también caracteriza inevitablemente el movimiento erótico de esta danza, ¿no? De las caderas y, por supuesto, del efecto que están causándole a él como poeta, como espectador, ¿no? Al mismo tiempo, esta frase que yo les decía, doctas manos, también puede referirse a la manera en la que la bailarina toca el instrumento, la instrumentista en este caso, ¿no? Pero también, por supuesto, a todas las habilidades que ella podría llegar a tener practicando las artes eróticas, ¿no? Todas estas ambigüedades sugieren que el conocimiento de la docta puela, de la muchacha sabia, no está limitado a la esfera del arte, ¿no? Y que podrían apuntar también a un erotismo femenino empoderado. La afirmación de Ovidio aquí en Amores de que la chica podría volver al célibe Hipólito en un Príapo, ¿no? Este dios en constante erección, nos indica que la carne del cuerpo de esta puela tiene realmente un efecto en el lector y en el espectador, más aún en el cuerpo, en el estado físico de este espectador lector. Esta reacción priápica, ¿no? Es a primera vista la consecuencia natural de un espectáculo esencialmente sexual. Pero yo me pregunto si también podría ser posible ver aquí a las bailarinas como expertas no solo en utilizar eróticamente partes de su cuerpo y moldear la percepción visual de quienes miran, ¿no? Sino también en realizar lo que ellas desean a través de estos procedimientos, ¿no? A mí me parece que como resultado de todo esto, Ovidio nos podría estar hablando de una especie de conocimiento autoconsciente de las tensiones que estas mujeres pueden estar creando.
Por supuesto, como les digo, son muchas las complejidades a la hora de acceder a estos textos, puesto que toda la visión patriarcal, toda la visión de la invectiva retórica, toda la visión de los roles de género establecidos está ahí. Y sin embargo, podríamos preguntarnos si esta lectura que yo estoy haciendo nos ayuda a entender estos textos de otra manera. Dejando de lado la elegía amorosa de época augustea, ¿no? Y a Ovidio en concreto, yo he venido a concluir mi intervención de hoy con una poesía posterior, epigramas que son más satíricos y que buscan de una manera más brusca, más soez, la risa y la imagen, la misma imagen que está intentando Ovidio presentárnosla también a través de esta otra lente, ¿no? Voy a traerles un texto del poeta Marcial, ¿no? de época Flavia, que dice algo así como, les leo mi propia traducción: se contonea tan trémulamente, abrasa con tanta atracción, que del propio Hipólito haría todo un masturbador. ¿Veis? Ven ustedes, muchísimo más explícito que Ovidio, ¿no? Es la misma imagen, es el mismo juego de los mismos personajes a través de la visión de una mujer que danza, ¿no? Una autora especialista en época tardía, Ruth Webb, se plantea estas oposiciones, ¿no? entre artistas activas femeninas, ¿no? y los espectadores pasivos masculinos, ¿no? Y ella hace ver hasta qué punto, ¿no? Más allá de ser meros objetos de la mirada masculina, las mujeres en estas fuentes también son presentadas como ejecutando un cierto poder sobre el hombre, hacia cuya visión, ¿no? y hacia cuya alma, en el caso de las mujeres que ella estudia, estas mujeres entran. Junto a este texto tenemos otro en donde también se ve conectado el adjetivo docta a la activa actuación sexual que la puella ejecuta. El texto diría algo así como experta, ¿no? docta, en ofrecer lascivos gestos al son de las castañuelas béticas y en jugar con ritmos gaditanos. Esta podría empalmar a un trémulo Pelias y excitar al marido de Écuba junto a la pira de Héctor. Teletusa calienta y tortura a su antiguo dueño. La vendió como esclava y ahora la vuelve a comprar como dueña. Todas estas ideas nos evocan la importancia del cambio de papeles en las relaciones eróticas de la elegía típicas, ¿no? Pero en el caso de Marcial, además, aquí nos hablan de esta agencia de la puella, ¿no? Demostrando que ella tiene un grado de experiencia y que ese grado de experiencia, esas habilidades, van mucho más allá de sus habilidades en danza, ¿no? Aquí podemos decir, al margen de tener todas estas imágenes, ¿no? del fuego, de lo que quema, de la quemazón, tan típicos de la elegía, ¿no? y de la esclava convertida en señora y la señora, la dueña en esclava, el dueño en esclavo, ¿no? Vemos a la doctitud, si me permiten utilizar esta palabra, de Teletusa, ¿no? Como algo que no implica únicamente un conocimiento de las posiciones y de los movimientos del cuerpo, sino un conocimiento de lo que todo ello puede generar, ¿no? Terminando con estos textos, quería traerles también un ejemplo de una colección, Carmina Priapeia, que ya se pueden imaginar qué connotaciones tiene, ¿no? Son textos anónimos también de la época de Marcial, y el cual les he querido traer dice así: delicias del público más que del pueblo, populi, ¿no? Conocidísima en el gran circo, Quintia, otra vez docta, ¿no? experta en mover sus nalgas vibrantes, ofrece a Príapo sus armas de la quemazón. Aquí vemos la agencia en estado puro, ¿no? ¿Y cuáles son esas armas? Los címbalos con los crótalos, es decir, los instrumentos musicales, y el tambor que golpea llevando su mano. Pide por esto, Quintia, para gustar siempre a los espectadores y para que se exciten siguiendo el ejemplo del dios.
sin duda, una bailarina exótica del circo como Quintia o como Teletusa, la gaditana de Marcial, serían consideradas legalmente en la antigua Roma como infames, ¿no? Infames, personajes que carecen de reputación y de derechos fundamentales, esclavas. Esta profesión, sin embargo, que además escapaba de la jurisdicción de una autoridad oficial, tiene la cosa buena de que precisamente a través de escapar de ello, ¿no? No acaban de estar siempre y en todo momento bajo la influencia de un control masculino. Por supuesto que lo están, puesto que son esclavas, como les digo, sin derechos legales de ningún tipo. Pero al margen de tener que hacer una vida, ¿no? y sacar su vida adelante a través de sus danzas, ellas tienen que saber que cuanto mejor actúen, más van a poder adquirir. Cuanto mejor sepan mover su cuerpo, más van a poder, más arriba o más lejos van a poder llegar, ¿no? Aquí el grado de habilidad, de perfeccionamiento, se convierte de alguna manera en una herramienta muy útil para estar por encima de algunas rivales femeninas también, ¿no? Pero también para asegurar una posición mejor en relación con sus perseguidores masculinos, ¿no? Todo esto yo he venido a contárselo porque tiene que ver con el filtro que la literatura latina nos ha impuesto sobre este tipo de bailarinas, este tipo de mujeres que bailan para los hombres en el contexto del banquete, que bailan en las fiestas y que tienen que ganarse la vida de esta manera. Sin embargo, no querría dejar de terminar enseñándoles algo que de alguna manera se contrapone con las docta puellae de las que yo he venido hablando, y son todos estos epitafios reales de mujeres de carne y hueso, cuyas vidas están representadas en piedra y cuyas piedras, cuyas estelas han servido para construir una imagen pública de ellas, ¿no? Inicialmente, este apelativo femenino de docta, que se entiende casi como un término formular que conecta la poesía con la actividad que estas mujeres ejecutan, ¿no? Aparece también en estos ejemplos de poesía epigráfica y de inscripciones poéticas o no latinas, ¿no? Una aproximación cultural a las fuentes históricas de estas mujeres que también son bailarinas y que también son sabias y que también se denominan doctae, ¿no? Nos ha ofrecido, ¿no?, una perspectiva absolutamente novedosa de lo que podría significar tener una cierta educación, un cierto empoderamiento en el arte de bailar, ¿no? Y nos pone de manifiesto la necesidad de continuar estudiando el conocimiento corporal de las mujeres y el tipo de discursos que surgen de este conocimiento corporal en la antigua Roma, ¿no? Estas mujeres crearon discursos somáticos que constituyeron alternativas a las formas masculinas de pensamiento y de representación, y precisamente por ello han sido rememoradas en piedra por sus padres, por sus hijos y por sus parejas. Sin más, me despido y agradeciéndoles nuevamente la invitación y la paciencia por haber escuchado un poquitito más de la cuenta. Muchas gracias a la doctora Zoe Alonso por esta también espléndida, interesante y sugerente ponencia que nos deja pensando mucho de todo lo que hace falta estudiar, y qué bueno que se esté abriendo esta brecha con estos estudios que además muestran estas modificaciones en la figura femenina en el mundo romano. Así que muchas gracias, yo creo que habrá también preguntas sobre eso. Y sin más preámbulo, también le doy la palabra al doctor David García Pérez, investigador y director del Instituto de Investigaciones Filológicas, quien nos va a hablar la danza de la locura en la antigua tragedia griega. Doctor, tiene la palabra.
espero llegar al punto central, que es enfocarme en el asunto de la danza o algunos ejemplos que quiero dar en la antigua tragedia griega. Pero primero, antes de entrar en materia, quiero agradecer tanto a Raquel como a Libertad el que hayan organizado este evento para recordar al doctor Aurelio González y haber elegido este tema sobre la danza, la literatura y otras artes, que abre una interesante discusión, una interesante reflexión específicamente sobre esta cuestión del baile, de la danza, que a veces queda, digamos, un poco relegado, a pesar de que ahorita con estas dos exposiciones que precedieron, pues vemos que efectivamente hay un interés, hay estudios muy claros sobre este asunto, al menos en lo que toca al mundo antiguo, ¿no? Y habría que pensar de manera rápida y simple que el hecho poético, la poesía en sí, no es simplemente lo que en nuestra actualidad conocemos o pensamos cuando hablamos de un texto poético, refiriéndonos a la palabra, digamos, con una cierta estructura, con una cierta estética que refleja alguna idea, un pensamiento, en fin. La poesía en la antigüedad, y me estoy refiriendo al mundo griego, era un complejo de realidades simbólicas, sígnicas, en donde todas entraban en una suerte de sintaxis para crear eso que llamamos poesía. Y evidentemente en esa sintaxis compleja de la poesía tenemos elementos performativos, tenemos elementos simbólicos, tenemos otros acompañamientos que reforzaban o le daban esa textura a la palabra en sí, que muchas veces en la actualidad pensamos que es estrictamente lo poético. Y en este caso, la cuestión de la danza, la cuestión del baile, como todos sabemos, la vamos a encontrar desde los mismos poemas homéricos. En la Ilíada, en la Odisea, vamos a encontrar numerosos ejemplos de este acompañamiento musical, de este acompañamiento dancístico, entre otros. Un claro ejemplo de ello, y nos va a dar pauta para entender luego cómo las diversas actividades que se desempeñaban en el día a día estaban acompañadas de poesía, y la poesía a su vez acompañada de esta danza. Decía que un ejemplo claro de ello lo encontramos en el canto 18 de la Ilíada, en el escudo de Aquiles, ese escudo que se ha estudiado muchísimo, que ha arrojado mucha tinta, porque muestra más que quizá el periodo propio de esa guerra de Troya, algo más cercano ya a los datos más concretos, históricamente hablando, al tiempo de Hesiodo. Pero bueno, esto es Homero, pero me refiero al hecho de que justamente ese escudo habla de actividades cotidianas, habla de una serie de acciones, de sucesos que pasan en una situación más bien de paz que de guerra, en general, aunque en el escudo se describe una guerra. Pero concretamente, lo que aparece ahí es lo que podríamos llamar, a la luz del tiempo, un epitalamio, porque nos está hablando, por ejemplo, de unos jóvenes que se van a casar, y nos describe toda la escena. Y esto nos recuerda más bien ya, por ejemplo, de lo que se conserva, a estos poemas de Safo, a esos epitalamios sáficos, ¿no? Pero ahí en Homero lo que vemos claramente es cómo el cortejo nupcial va acompañado de esta poesía, va acompañado de la música, va acompañado de la danza. De hecho, las otras actividades también habría que pensarlas, por ejemplo, cuando Homero empieza a describir las estaciones del año a través de las actividades que se desarrollan en el campo. La siembra, por ejemplo, la vendimia, son actividades que están acompañadas de esa poesía, y habría que imaginar, por lo que dice el texto, y en este sentido hay que ver el asunto de la performatividad. Homero no se paraba seguramente de una sola pieza, cantar, o en fin,
sino que acompañaría. No estoy diciendo que Homero bailara, ¿no? Sino que está reflejando precisamente que en lo que canta se encuentra estas otras formas del arte, como el mismo baile. También en otro caso, y bueno, aquí quiero señalar que además de esta escena, que sería una escena propia de fiesta, lo del epitalamio, en un sentido religioso, las mismas musas son también, o están vinculadas también a esta cuestión de la danza de una manera muy clara. Esta poesía homérica refiere siempre un ritual mediante el cual el poeta invoca a la musa. En la poesía homérica lo sabemos, quien canta es la musa y Homero es un mero transmisor. Pero esta invocación que se hace a la musa, y en otras partes que podemos leer fuera de los prólogos, podemos imaginar en esta performatividad que estas musas también, al inspirar al poeta, no solamente están transmitiendo esa sabiduría poética que hace patente Homero a través de la palabra, sino que estas musas también, de acuerdo con ese sistema de creencias, ejecutarían una suerte de coreografía. Hesíodo es más claro en la teogonía. Las musas que describe Hesíodo son musas que forman un coro, un joros en griego, y ese término joros pues se va a convertir, o es más bien el término específico para referir una serie de realidades en torno al baile. El joros no solamente es el grupo, el conjunto, como puede ser el conjunto de musas que se reúnen en las montañas, por ejemplo, recordemos a Hesíodo hablando del Monte Helicón, etcétera, sino que al celebrar, por ejemplo, a Zeus, al cantarle a su vez las musas a Zeus, ese himno a Zeus sería también propio de una ejecución dancística. Joros es el grupo de bailarinas, en este caso estas diosas. Joros implica la circularidad, ¿no? Son bailes que se hacen en círculo. Ahorita veremos un ejemplo que voy a leer de las bacantes. Y joros refiere también el propio espacio en el que se ejecutan estas danzas. Es decir, hay una polisemia ahí en este término, joros, se sigue usando en el griego moderno, ¿no? Joros para referirse precisamente al baile, ¿no? Ya como baile exclusivamente. En este contexto, joros, si bien todo cae dentro del campo semántico del baile, refiere realidades diferentes, refiere hechos diferentes dentro de esa evolución dancística. Entonces, siempre son grupos, siempre son conjuntos, regularmente se baila de ese modo, bailan las gracias, bailan las horas, bailan las ninfas, bailan estas mujeres, estas diosas, perdón, que son también las musas. Y sabemos también que había fiestas propiamente en donde el baile, en sentido religioso, era un elemento infaltable, como las tesmoforias, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar con esto es que tenemos por una parte esta poesía inspirada por la musa, y dentro de esa performatividad de la poesía inspirada por las musas, un vínculo directo, un vínculo muy estrecho con las deidades, estas deidades que son en general, como ustedes pueden ver, divinidades femeninas, ¿no? Las que en conjunto, en tríos, pero siempre en grupo, ejecutan un tipo de baile. En la Odisea, en el canto octavo, en los versos 256 en adelante, tenemos una descripción en la tierra de los feacios, cuando está estos juegos que se celebran para la visita bueno, la llegada ahí incidentalmente de Odiseo a la tierra de los feacios, de lo que nos cuenta Homero en esa parte. También hallamos nosotros una descripción que refiere
esa danza, ese modo de ejecutar. Voy a leer rápidamente el fragmento. Dice, por ejemplo, allí, 256 en adelante, tal dijo el deiforme Alcinó. Levantóse el heraldo y fue a traer del palacio del rey la hueca cítara. Alzáronse también 9 jueces que habían sido elegidos entre los ciudadanos y cuidaban de todo lo referente a los juegos. Volvió el heraldo y trajo la melodiosa cítara a Demódoco. Este se puso en medio y los adolescentes, hábiles en la danza, habiéndose colocado a su alrededor, hirieron con los pies el divinal circo. Esto también es el joros, el kirkun, el circo, la parte redonda en donde estos jóvenes, ¿sí?, van a bailar, van a ejecutar esta danza, ¿no?, hiriendo, en un sentido claramente metafórico, el piso, el suelo, con sus pies. Bien. Bueno, entonces, quería señalar esto como preámbulo para luego llegar de manera un poco rápida y, digamos, accidentada al asunto de la tragedia, que es lo que me interesa, en cuanto a esta danza que podemos llamar propia de la locura. Pero quería hacer esta introducción breve primero porque siguiendo un poco lo que he tratado de explicar de manera rapidísima, si la inspiración de las musas es un atravesar al poeta para que el poeta diga la verdad sagrada, la poesía es considerada así, una verdad sacra, entonces esa sacralidad tendría que toca a la misma danza y a los otros componentes que ya he dicho que entran en esa sintaxis de la poesía, toca también entonces a la danza esa sacralidad. Dicho de otro modo, llegaremos a un punto, por ejemplo, en las tesmoforias, en donde la danza sea claramente entendida, claramente visible para nosotros, porque pues para los antiguos griegos seguramente era una cosa común, el hecho de que la danza era también una posesión divina. El que baila, el que ejecuta, entrará en una suerte de éxtasis, en una suerte de un estado en el que se halla cerca de lo divino, ¿sí?, a través de esa ejecución dancística. Y quería señalar esto porque en la tragedia, como también hace un momento en la exposición que precedió, se ha hablado un poco precisamente sobre ese hecho de los vestigios o de los datos que podemos hallar nosotros, como si estuviésemos haciendo una suerte de arqueología. En la poesía podemos hallar datos que nos arrojan luz sobre esta situación en la que existen diversas formas de representación dancística de acuerdo con el texto poético. Uno de los elementos centrales, primordiales en la tragedia es precisamente el asunto de la locura, que también podemos nosotros ya hablar de eso en cierto modo desde Homero, pero quiero dejar ahí a Homero ya a un lado y centrarme en la tragedia. Entonces, esa situación de que lo divino aparezca en lo humano, esa hierofanía que se hace a través de lo poético, implicaría que no solamente el intermediario, el poeta, sino que lo que sucede alrededor de esa palabra poética o de lo que se está describiendo en el texto poético pueda invadir, pueda alcanzar en ese sentido a los oyentes. Un caso muy específico de lo que quiero explicar son las bacantes de Eurípides. Las bacantes, el ritual báquico, como sabemos, es sumamente complejo, es uno de los rituales más difíciles de entender, de comprender, a pesar de todo lo que se ha escrito acerca de
de este ritual, de esta religión dionisiaca, por el hecho de que en efecto estamos frente a una manifestación religiosa que involucra diversos elementos, diversos componentes que hacen que las mujeres, porque se refiere específicamente a mujeres, aunque como leemos en las vacantes, los hombres también podían participar de lo báquico, uno de esos elementos, quizá esencial, lo dejo en ese quizá, es el tema de la danza. Las vacantes, si leemos a Eurípides, si leemos a Plutarco, a diversas fuentes antiguas que nos hablan de ese ritual, las vacantes, para poder entrar en un proceso de catarsis, hacen diferentes prácticas corporales, diferentes prácticas que tienen que ver con el espíritu, para colocarse fuera de sí, para dejar de ser mujeres, diremos, comunes y corrientes, y esa sería una de las explicaciones luego que no vamos a tocar, del por qué la cuestión báquica fue o tuvo mucho impacto, de ser mujeres comunes y corrientes y transformarse en algo divino o algo que toca lo divino. Y los elementos que están involucrados y que están contados poéticamente por Eurípides son desde la comida, el mismo ayuno que podían hacer estas mujeres, etcétera, pero en lo que estamos, el baile. Y de hecho, el baile es un poderoso elemento catártico que podemos obviar cualquier otro componente propio del éxtasis, incluidos los fármacos, ¿no? Puede haber un fármaco, puede no estar, pero metafóricamente, por ejemplo, el baile es un fármaco, ¿sí? El baile es un fármaco. Pensémoslo rápidamente, no estamos diciendo nada que no sea comprobable en nuestros días, no hay que ser vacantes para esto. Cuando estamos en una fiesta, alguien de pronto se pone efusivo bailando, y si ha bebido y ha comido y eso le ha provocado alguna cuestión química en el estómago que le sube al cerebro, etcétera, etcétera, eso puede pasar, pero si no pasa, si no hay ingesta de nada, si no hay una preparación previa para, el simple baile puede colocar al individuo fuera de sí, ¿sí? Fuera de sí, ¿no? Hay una reunión de filólogos de pronto y alguien se pone aquí a bailar báquicamente y uno puede decir, pero por Dios, si se sabe bien el Auristo III, ¿no? Y toda su complejidad, etcétera, etcétera. Y aquí está bailando como una mena de enloquecida. Sí, el baile puede crear esa manera en la que el individuo pasa a ser otro. Y esto es lo que nos describe Eurípides. Estas mujeres pasan a ser otro. El mismo hombre, el mismo sujeto pasa a ser otro. Penteo, que quiere saber cómo funciona esto de las vacantes, rechaza las vacantes, él es el rey y funciona como un rey totalmente bajo un orden de lo que implica gobernar Tebas, religiosa, políticamente, familiarmente, ¿no? Desde la propia casa hasta llegar al reino, al pueblo. Penteo tiene que comportarse de tal manera. Sin embargo, la locura dionisiaca hace que Penteo también caiga en esa ensoñación y Penteo tenga que metamorfosearse, porque Dioniso lo va a enloquecer y le va a decir, bueno, ¿quieres ir a ver a las Ménades? Entonces tienes que vestirte como Ménade. Y el rey, hablando en otros términos, que es un hombre, un macho, para hacernos entender, va a cambiarse, ¿no? Va a arreglarse la cabeza con unos rizos y va a ponerse el vestidito e incluso, me parece a mí, hay una escena un tanto cómica en esa parte de las vacantes, porque Penteo le va a preguntar a Dionisio si le cae bien el rizo y si le cae bien el vestidito de Ménade. Es otro. Se ha transformado. Y esa transformación
decíamos, sucede específicamente, pues, por todos estos elementos, pero también por la cuestión en especial de lo que decíamos del baile. Dice en el verso 31, voy a leer es el prólogo y está hablando Dioniso. Por eso ahora las he aguijoneado, refiriéndose a las mujeres tebanas, fuera de sus casas, a golpes de delirio, y habitan el monte en pleno desvarío. Las obligué a llevar el hábito de mis misterios y a toda la estirpe femenina de los cadmeos. A todas las mujeres las saqué enloquecidas de sus lugares, arremolinadas junto a los hijos de Cadmo, bajo los verdes abetos, se echan sobre las peñas a cielo abierto. ¿Sí? Entonces, hay una descripción aquí ya de esta manera en que las Ménades van a salir de sus casas, a salir de sus pueblos, para dirigirse a la montaña. Y ahí es también ese lugar, el Jorós, el lugar a donde van a llegar para hacer el esparagmos y la oribacía, los puntos culminantes de este ritual. Pero me voy a detener un poco, al menos lo voy a hacer en español, evidentemente aquí, pero hay algunos puntos que se pueden ver muy claramente, aún en el español, estas cuestiones que tienen que ver ya en la tragedia, con la locura que está representada también en el movimiento, en la coreografía, porque el teatro, como sabemos, son mitos en acción, son representaciones. Y cuando estamos leyendo, aun cuando sea en español, aquí el texto, nos está indicando qué es lo que hacían los actores, cómo ejecutaban los actores estos movimientos. Por eso las he aguijoneado fuera de sus casas a golpe de delirio, ¿sí? La locura es este pinchazo sobre las mujeres, en el cuerpo de las mujeres, que las incita a salir de sus casas. La cuestión dionisíaca es una suerte de enfermedad pandémica, se va a contagiar, el baile es contagioso. Podemos tener el hombre más serio, ¿no? Más curtido ahí con la seriedad más ciceroniana, y sin embargo, cuando venga este baile, pues se dejará contagiar, tendrá que bailar, ¿sí? Ese golpe del aguijón es muy relevante o es muy simbólico en este sentido porque es una manera plástica en la que el poeta nos dice cómo se inocula la locura, ¿sí? La locura se inocula en el hombre. La locura proviene de los dioses. Cuando uno se enamora, cuando uno se enoja, cuando uno padece cuando el hombre padece, es porque los dioses han soñado, ¿no? Eros golpea a un adolescente que se enamora, ¿no? Afrodita hace enloquecer de amor, de pasión. Las erinias hacen que el vientre hierva de ira, ¿sí? Es un estado, entonces, de locura. Y ese aguijón hace, entonces, que las Ménades sientan físicamente el impulso de salir de sus casas, el impulso de tener que abandonar su espacio habitual y emprender esa marcha, ¿sí? Esto le sucede, y voy a otro texto, esto le sucede a Ío en el Prometeo encadenado, que ejecuta una de las danzas que habría que imaginar, mucho muy complicada, mucho muy estética esta danza, porque es precisamente el baile, sería el baile de una mujer, de un personaje que entra al escenario errante y errabunda, y ahorita explicaré esto de lo errante y errabunda, que implica ese tipo de locura. Dice el verso 561 en adelante del Prometeo encadenado. Llega a Ío, está Prometeo encadenado, ahí está el coro de Oceánides, que también puede que llegaran bailando, ahorita explicaré esto si nos da tiempo,
pero el asunto de Io por lo del golpe, por lo del aguijón. ¿Qué tierra es esta? ¿Qué raza la habita? ¿Quién diré que es este que veo en áncoras rocas por la tormenta azotado? ¿Por qué falta como castigo estás muriendo? Revélame en qué tierra, desgraciada, estoy perdida. Ay de mí, me pica una vez más, infeliz, un tábano. Me pica, infeliz, ay de mí, otra vez un tábano. Ánima de Argos, el nacido de la tierra, ¿sí? El término en griego es oistros. El aguijón, el pinchazo, es oistros, ¿sí? Ahora, aquí esto es una cuestión muy interesante. Io debía haber entrado danzando un baile frenético como el de una bacante, precisamente, por lo que acabamos de leer ahora, a la luz de lo que nos dice, por ejemplo, de manera más amplia en cuanto al baile, Eurípides, respecto de cómo sería este baile de las bacantes, ¿no? No sé si me estoy explicando. Entonces, si retrotraemos a esta tragedia, es anterior, el Prometeo encadenado es anterior a las bacantes. Si retrotraemos esto, entonces estamos hablando de una imagen que compartían estos poetas. Io está transformada en vaca. El actor que hacía el personaje de esta doncella debía llevar precisamente, y por ahí ustedes pueden encontrar una fotografía que existe en un museo en Delfos, de una representación de esta tragedia por ahí de los años 40, una máscara en la que la mujer representaba, en que el actor, perdón, iba enmascarado como si fuese una vaca. El oistros, el tábano, que es ese oistros que pica, pues es este insecto que en efecto, como sabemos, acosa a las pobres vacas, ¿no? Es este que va ahí picando y que incluso les puede causar hasta infecciones a las pobres vacas. Io está metamorfoseada en vaca. Las vacantes se metamorfosean, más bien las mujeres se metamorfosean en vacantes. Y una manera de expresar que están enloquecidas, ahorita regresamos a Eurípides, como lo dice ahí, están enloquecidas, y ese enloquecimiento, ese aguijón que puede ser el tábano, ¿sí? El tábano que hiere a Io por voluntad divina, o ese pinchazo, también, esa metáfora de golpear, de picar a la mujer, a las vacantes, lo que las incita a salir de sus casas. De esa manera, como veremos, está mejor descrito, me parece, aquí en el caso de Io. Sigue diciendo: a mí, tierra, tengo miedo de mirar al boyero de infinitos ojos. Él marcha con mirada astuta, que ni estando muerto la tierra lo guarda, sino que a mí, la desdichada, de entre los muertos aliento me persigue errante y hambrienta por el litoral arenoso. Con la cera afinada la flauta resuena vibrante un campo que adormece. ¿A dónde me llevan errante los extravíos confines? ¿En qué momento, hijo de Cronos, en qué momento para con estos pesares atarme me hallaste culpable? Ay, ay, y con el miedo por la picadura del tábano, a la lánguida perturbada hacia tormentas. Con fuego incéndiame, o con tierra ocúltame, o con las marinas bestias entrégame como alimento. No te opongas a mis preces, Señor. Vagabunda, vagando por doquier mucha, me he fatigado y no alcanzo a comprender cómo de los pesares huyo. ¿Oyes la voz de la doncella con cuernos de vaca? Y bueno, ahí sigue la descripción. Más adelante, cuando habla Prometeo, Prometeo le va a decir: mira, vaquita, y lo que te falta, ¿eh? Porque después de ahí saldrá justamente, y otra vez se describe ese andar errante y errabundo, ¿sí? Es esa figura, bueno, así entendida en español, Io va errante, lo que implica, pues, andar errante, ese caminar
un tanto, ¿no? Como queda más claro cuando dice errabunda, en el sentido de no saber ni por dónde, ¿sí? La locura es lo que hace que esta mujer ande errante y errabunda. Ahora, insisto, esto es una puesta en escena. Con los elementos que he leído rápidamente, me parece que podemos imaginar que Io entraría, como dice el texto, entraría al escenario ejecutando una danza, porque el actor no puede ir diciendo, así como con cara de palo y el cuerpo petrificado, estoy llegando a esta tierra, no sé quién eres tú, cuenta, etcétera. Tendría que entrar como dice el texto, es a lo que voy. La coreografía de Io, ¿no? Imaginemos el teatro, ¿no? Tenemos nosotros el escenario teatral, pues, que era en forma redonda, era un joroz, ¿no? Era el joroz, justamente, es la coreografía, ¿no? Esa parte, y entraría Io por uno de los costados de este escenario, ejecutando precisamente esa danza hasta donde estaba Prometeo atado. ¿Sí? Y ahí tendría en lo que va diciendo este parlamento, Io iría ejecutando esa danza, ¿sí? Y por eso refiero que ese baile ejecutado por Io debió haber sido muy vistoso, la máscara, el actor disfrazado de vaca, no necesariamente puesto del cuerpo, sino me refiero a la máscara que debía haber sido impresionante, porque además Prometeo siempre está pensando que quien puede entrar al escenario no sea, por ejemplo, las Oceánides o no sea otro personaje como Io, sino que pueda ser el águila que ya sabía que iba a venirle a devorar el hígado, ¿no? Entonces, esto también resulta interesante y voy rápidamente a explicar el tema, el tópico, perdón, de las Oceánides. En la primera, después del prólogo que empieza a hablar Prometeo, Prometeo invoca a los elementos, etcétera, pero él ya está atado. Ahora, ojo, Prometeo está atado, está amarrado a la roca. Tenemos a un personaje coreográficamente estático. Y cuando él está ya así estático, atado como lo ha atado Hefesto con adamantinas, cadenas irrompibles, etcétera, etcétera, Prometeo, que tiene miedo porque sabe que va a venir el águila a devorarle el hígado, oye un estrépito, oye el ruido y dice, ¿quién es esto que se acerca con ese estrépito de batir de alas? El público se esperaría el águila. No es el águila. Entra el coro formado por Oceánides. Entra, parece ser, en un carro. Habría habido, si es que fue así, y es lo que quiero explicar, habría habido una grúa haciendo que, como un Deus ex machina, llegara el carro y entrara el coro volando, porque dice que tiene alas y escucha él ese batir de alas. Sería muy complicado por el número de integrantes del coro montados ahí en ese carro volador. La otra cuestión coreográfica, escenográfica, como solución, es que lo que dice el texto poético refiriera una danza de las Oceánides. Las Oceánidas no necesariamente llegaron volando, sino que ese batir de alas es propio de una descripción coreográfica, de un joroz, de un baile, en el que los actores que formaban el joroz, el coro, hicieran su coreografía, de tal manera que lo que está diciendo Prometeo refiriera justamente esos movimientos que están ahí señalados, que están ahí descritos. Sin embargo, el texto refiere, ya después de que han entrado que ha entrado el coro, hasta cierto punto, Prometeo le va a decir al coro, bueno, bajen ya,
y pongan a pie firme su cuerpo, va a decir algo así. Y esto que aparece en el texto es lo que ha dado pauta para pensar que sí habrían entrado en una suerte de carro volador con alguna mejané que hubiesen utilizado ahí para tal efecto. Pero bueno, quería simplemente poner esto en consideración porque el coro, la entrada del coro, lo que se llama párodos, sería precisamente la parte de baile, el jorós más vistoso en algunas de estas piezas y son específicamente a las que he mencionado. La entrada del jorós, la párodos del Prometeo encadenado y la párodos de las bacantes, en ese sentido del baile, habría sido en la representación original una de las maneras más vistosas, más complicadas de ejecutar este tipo de baile. Por eso ahora, regresamos, dicen las bacantes, las he aguijoneado. Aquí tenemos en el Prometeo encadenado el aguijón del tábano, y aquí es el mismo Dioniso que aguijonea a estas mujeres para que salgan a golpes de delirio. La locura es un golpe. Por eso hacía referencia a esa imagen poética de los poetas líricos cuando dicen que uno se enamora, ha sido golpeado por Eros, como si Eros estuviese boxeando con nosotros, ¿eh? Si hay un fragmento por ahí, y entonces los golpes de Eros hacen precisamente que uno entre en esa situación de locura amorosa. Pero aquí estas mujeres entran en ese desvarío para conocer los misterios de Dioniso. Es una religión mistérica. Y a toda la estirpe femenina de los cadmeos, esta idea de que la danza, el baile, está asociada más a lo femenino que a lo masculino. Pero por eso quería referirme también al tema o a ese pasaje de la Odisea, el canto octavo que he referido con los feacios, en donde son unos jovencitos los que hieren el piso cuando bailan, ¿eh? Son, por la descripción, deben ser bailes muy enérgicos, bailes muy fuertes, no es un danzoncito por ahí, no, son bailes en los que se refleja esa fuerza con la que los dioses ingresan pues en el cuerpo del hombre. Rápidamente, y ya veo que se nos está acabando, o ya se nos fue el tiempo, rapidísimamente, en Esquilo, la Orestiada, tenemos una imagen similar a lo que hemos visto con las bacantes también muy rápido, cuando otras diosas, unas diosas terribles, las erinias, una vez que Orestes ha matado a su madre, etcétera, etcétera, y Clitemnestra pide venganza, hay una danza de las erinias, debió haber ahí desarrollarse una danza de las erinias que refiere esa locura por partida doble. Orestes está fuera de sí. Las erinias, sabemos, es una condición que podemos interpretar de manera psicológica. Lo que persigue al pobre de Orestes es el peso de su conciencia de haber matado a la madre. Pero visualmente lo que nos describe Esquilo, para hacerle entender a los asistentes al teatro y a nosotros como lectores, es esta danza de las erinias cuando acosan a Orestes y lo van cercando, lo van dejando cada vez más sin espacio hasta el punto de darse una imagen como si el pobre de Orestes se fuese a asfixiar. Comento esto porque ese baile de las erinias representa o muestra también cómo el sujeto Orestes no está bailando, que quede claro, Orestes está también fuera de sí, pero no está danzando, sino cómo la tortura que ejercen estas erinias sobre Orestes se da a través de un baile circular, jorós, de un grupo de diosas, que también es jorós, y que desarrollan una coreografía violenta, rápida
y golpeando la tierra también, cercando a Orestes, provocando esa imagen de delirio, esa locura, ¿sí? Cómo la misma danza insufla la locura, en este caso, en el personaje. Las bacantes, las gracias, las horas, las ninfas, las musas, siempre bailarían en esos conjuntos, como hace un momento en la propuesta anterior acabamos de ver también, la profesora nos pasó algunas imágenes que nos pueden ayudar a recordar esto, van siempre en conjunto, van siempre en grupos y van bailando en círculo y bailando en círculo también sobre sí mismas, ¿sí? Ese tipo de baile en círculo, en el grupo y en círculo sobre uno mismo, la música y todo lo demás hacía que el hombre entrara en éxtasis. La danza es sagrada, el baile es sagrado porque es catártico, porque cura el alma, es una manera de acercarse también a lo divino cuando esa danza se ejerce para hablar trágicamente, hacer una suerte de catarsis. Yo aquí lo dejo, muchas gracias, vuelvo a agradecer a las organizadoras el que me hayan invitado y sobre todo en honor de un gran y querido profesor como fue Aurelio González. Gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor David García por este panorama tan rico de esa danza que se vuelve locura, ¿no? Y además esos aguijones que hay que tener cuidado con esos aguijones de estos tipos, de esta tipología que nos dio el doctor David García. Y queda tiempo para preguntas. Bueno, si hay alguna, pues podemos hacerla rápidamente porque estamos ya sobre el tiempo, ¿verdad? Bueno, no sé. Muchísimas gracias por la mesa, fue un deleite escucharlos de verdad y nos dejaron con danza en el pensamiento. Tengo una pregunta para ti, Soa, eh, que viene a escucharte. Quería saber si, claro, ¿no? Nos diste un panorama de cómo son o sea, cómo Ovidio representa a la amada y a esta docta Puela, pero me gustaría saber si hay algunas poetas que hablen de bueno, como de una voz femenina en danza. Eso quería saber por un lado, y por otro lado, me pareció muy interesante que, claro, ¿no? Estas representaciones de mujeres o de esta docta mujer que danza y que tiene un conocimiento en la danza, pero también en el erotismo, están pasadas por la pátina de la mirada masculina. Entonces, ahí me hace ver cómo siglos después en Cervantes está pasando lo mismo, porque en la Gitanilla de Preciosa también es una puela cenex, una puela docta, pero también está la pátina de la escritura masculina, pero a pesar de eso hay agencia, como tú decías, ¿no? Movimiento, verosimilitud de libertad individual en la danza. Pero bueno, eso quería preguntarte, Soa. Muchísimas gracias, Libertad. Bueno, voz propia femenina lamentablemente no tenemos, claro. ¿Se me oye con eco o...? Ya. Decía que, a excepción casi de Sulpicia, ¿no? Está también poeta de época augusta, no tenemos textos femeninos de primera mano y mucho menos que pongan en relación las habilidades coreográficas, el movimiento del cuerpo con la creación literaria o con los saberes, ¿no? Sí tenemos de primera mano estos textos epigráficos en piedra, ¿no? que son casi motivo para toda una conferencia en sí misma, porque son epitafios de mujeres reales.
Una de ellas, por ejemplo, Licinia Eucaris, es famosísima, su padre, Uliberto, le erigió el monumento y dice de ella bueno, que brilló en la escena, que fue casi como una prima bailarina, que ella se metió en el bolsillo al público y demuestra su cariño hacia ella a través de esto, ¿no? Pero siempre, claro, siempre incluso cuando parece que el cuerpo del cadáver está allí, ¿no? Presente, las cenizas en el monumento, no es su voz la que se nos transmite, sino la de otros. Pero esa voz histórica sí que nos deja ver un contraste interesante, ¿no? Hay otros epitafios en donde se nos habla de que era una madre, una mamá, dice mamá, que es una palabra en latín muy poco habitual, ¿no? Una mamá querida. Hay otra que también habla de su cariño con sus hijos, entonces se nos deja ver una mujer bien distinta, ¿no? Del mero objeto sexual de las danzas que hemos visto en la literatura. Sin embargo, claro, en la literatura griega siempre vamos a tener a Safo. Y cuando Safo observa los coros de jóvenes, de mujeres jóvenes que bailan a su alrededor, en el poema, el que se vino a llamar Nuevo Safo, pero que luego ha habido otro nuevo Safo, Safo menciona, por ejemplo, que le duelen las rodillas cuando las ve bailar. Y eso, de alguna manera, hay un punto de memoria corporal, de empatía cinestésica, de ese procedimiento de lo que para ella significa ver bailar a otros, ¿no? Ella ya es mayor, ella ya pasó por ahí, ya participó en ese coro. Y es complicado, ¿no? No tener de primera mano estos testimonios, siendo una disciplina tan vinculada a la esfera de lo femenino, entonces y ahora, que es básicamente también una constante, ¿no? Pero muchas gracias por la referencia a la gitanilla y de Cervantes. Por eso yo estaba tan interesada en participar en un coloquio como este, porque creo que debemos hablar más, ¿no? No centrarnos en nuestras propias épocas y en nuestras cronologías, porque al final es que son constantes y repetitivos, ¿no? Hay influencia, pero también hay creación y recepción. No es un proceso único de A a B, sino que hay muchas relaciones, ¿no? Es algo más que una mera intertextualidad, ¿no? Una dependencia. Entonces, muchas gracias porque tengo ganas de leerlo ahora. Muchas gracias, Soa. Pues creo que habría más preguntas, pero llegamos hasta aquí por el tiempo. Les agradecemos mucho a los ponentes porque fue una mesa también espléndida, donde escuchamos distintos puntos de vista de la antigüedad y ha sido muy enriquecedor justamente por esto que mencionaba la profesora Soa, que nos permite hacer vínculos con trabajos posteriores del Renacimiento y del Barroco y más allá también, que es lo que se está trabajando en estas mesas de este coloquio. Así que muchas gracias por esos antecedentes clásicos y entonces seguimos. Vamos a la siguiente mesa. Muchas gracias y nos desconectamos de los que están lejos.